Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Levanta tus manos y díselo. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Te doy gracias. Buenos días, nuevamente le doy la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de todas las redes sociales por nuestra página web disponible para ustedes. En este momento le quiero dar muchas gracias por acompañarnos en este sermón, el cual he llamado, como lo dice en Hebreos 9:27, así como está establecido que el hombre muera una sola vez y después venga el juicio. Es donde empieza una serie de sermones relacionadas con este tema. ¿Qué nos está pasando a nosotros que perdimos la brújula, el norte del propósito de nuestras vidas de Dios para que nosotros le sirvamos? La humanidad entera no está pensando sino en reproducirnos, en nacer, en alimentarnos, en crecer, en tener una profesión, y nada de estas cosas parecidas nos llevan al cielo, sino nacer y crecer, ante todo espiritualmente. Veo con muchas personas, ¿qué digo yo? Muchas personas no, gran multitud de familias solamente viven pensando primero en nacer, reproducirse y sus hijos darles estudio para que sigan una carrera de abogado, de médicos, de ingenieros, de socio, etcétera, 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 cualquier carrera. Y resulta que las familias enteras a lo largo de la historia humana nunca se ha preparado para lo que de verdad nosotros los seres humanos debemos de prepararnos, y es para saber administrar nuestras mentes, cuerpos, almas, para tener un acceso a una vida eterna. A esto me refiero, que a usted ni a mí ninguna carrera humana que tenga que ver con una enseñanza humanamente académica, material, nos lleva al cielo, ni nos libra de la muerte. Ninguna cosa que el hombre haga en la vida, aparte de tener la salvación por gracias, lo lleva a gozar de una vida eterna. Soy más explícito. Por ejemplo, yo no conozco y nunca se ha conocido que en la santa palabra de Dios descrita en la Biblia diga que un abogado
que un presidente, que un ministro, que un hombre que haga domicilios, que una persona que trabaje en una droguería, que el presidente, por muy grande la nación que sea, va a ir al cielo porque es presidente, o porque es ministro, o porque es rey de un país o de una nación o de un continente. Nunca la Biblia nos dice que una persona es salva por eso. La Biblia siempre, desde principio a fin, nos dice que nosotros los seres humanos tenemos derecho, sin merecérnoslo, a la salvación. Sin hacer nada a cambio, tenemos la salvación. ¿Qué quiere decir esto de la salvación? Es librarnos de una atadura que tiene el ser humano cuando empieza a tener conocimiento y que fallece su vida, de ir al infierno. Esa es una atadura. Mire, todo ser humano que nace tiene asegurada la muerte, y todo ser humano que tenga asegurada la muerte, por ende, tiene tiene dos sitios, uno de llegada, o el cielo o el infierno. Y de la única forma que el ser humano a la edad que muera se puede librar de la muerte es solamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Es yendo a los pies de Cristo y primero humillándonos, segundo arrepintiéndonos, tercero confesando nuestro pecado, cuarto abandonando nuestra mala conducta y cinco haciendo la declaración de fe. Si alguien a mí me llegase a preguntar, pastor, ¿para usted qué es lo más importante en la vida? Yo le diría esos 5 pasos. Le repito: humillarnos, arrepentirnos, confesar nuestros pecados únicamente ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la intimidad de nuestro espacio. Cuarto, abandonar nuestra mala conducta. Y 5, hacer la declaración de fe. Para mí es lo más importante en la vida. Si alguien a mí me podría decir, pastor, abandone ese decir suyo y ese hacer suyo y venga para acá, le regalamos un camionado lleno de billetes de $100, le digo, apártate de mí, Satanás. Si alguien llega y me dice, pastor, le voy a costear la carrera para que su hijo y todos sus hijos y sus hijas sean astronautas, sean presidentes de la república, sean ministros, ¿sabe qué respondo yo? Apártate de mí, Satanás, porque nada que brinde o se haga en este mundo que tenga correlación con el dinero o alguna actividad o enseñanza humana, nada de eso me lleva a gozar de una vida eterna a mí y a mi familia y al mundo entero. Por lo tanto, entonces la respuesta para esa hipotética pregunta, ¿qué es lo más importante en la vida para uno? Es lo que les acabo de decir por 4ª vez. Primero, humillarnos. Segundo, arrepentirnos. Tercero, confesar nuestros pecados. Cuarto, abandonar nuestra mala conducta. Y 5, hacer la declaración de fe, porque como siempre lo he dicho y lo sigo diciendo incansablemente, es lo único que nos lleva después de muertos a cumplir, a recibir esa promesa sin merecérnoslo, de morir en paz y llegar a gozar de una vida eterna, no más. Y es precisamente donde yo empiezo abriendo la Biblia. Por favor, acompáñenme en el libro de Jeremías, y es Jeremías el libro profético más largo de la Biblia. Como lo hago yo en este momento y lo voy a hacer en este momento, lo hizo en su momento el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, su llamado fue a advertir al pueblo de Judá, 626 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo en este año 2020, en el presente momento en que se está transmitiendo estos sermones a través de pueblos y naciones enteras, también estoy haciendo un llamado a advertir a pueblos y naciones enteras del inminente juicio
de nuestro Santo Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, nos lo hace saber desde la Santa Palabra de Él en la Biblia. Que si ustedes, como antes se lo dijo Jeremías, en su momento al pueblo de Judá, yo se lo digo a ustedes en este momento, si no se arrepienten de sus pecados, si no se arrepienten de sus pecados, habrá un juicio eminente en contra de cada persona que no se arrepienta de sus pecados. Porque como antes, en los tiempos de Jeremías, hoy la humanidad entera se siente inmune, están pecando y se sienten inmunes a cualquier amenaza y confían en su formalismo y ritualismo religioso que los protegen de cualquier mal. Y eso es lo que está pensando la humanidad entera hoy en día. Presidentes, reyes, ministros, mensajeros, personas de toda índole. No quiere decir que solamente los ricos ni los poderosos. Esto va también para el señor que lustra botas. Esto va para el señor de la carnicería, esto va para el señor de la tienda, esto va para los señores guardas de seguridad, esto va para la policía, esto va para jueces, esto es para todo mundo, sin excepción. Si no nos humillamos, nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado, abandonamos nuestra mala conducta y si no hacemos la declaración de fe, pues entonces es inminente el juicio de Dios sobre cada uno de los seres humanos en cualquier parte del planeta Tierra. Y si hay un astronauta que muere en el espacio, también el juicio para él es eminente. De aquí no se escapa nadie. Y todo el mundo cree que porque se santiguan, se persignan o hacen una novena repetida 20 o 30 veces o 2 veces, que eso los hace inmune al castigo de Dios. Eso es lo que el profeta Jeremías llamaba en su momento, y lo que yo llamo hoy en mi momento, lo que muchas personas hacen, un formalismo y un ritualismo religioso, y creen que ellos lo protegen. Como yo voy a misa todos los días, yo puedo hacer y deshacer. No, señor, no, señora. Otros dirían, como yo voy a la iglesia cristiana 2 veces por semana, eso me salva a mí. No, señor, no, señora. Y otro dirá, es que yo doy diezmos, doy ofrendas, es que yo he hecho hospitales, he hecho clínicas, le doy de comer a los pobres y sigo pecando. Eso tampoco lo salva. No hay nada sobre la faz de la tierra que a usted pueda hacer para que se salve de librarse del infierno. Lo único que usted lo salva del infierno es yendo a los pies de Cristo antes de morirse. Porque si usted se muere sin haber nacido de nuevo, esto quiere decir humillarse, arrepentirse, confesar su pecado y abandonar su mala conducta y hacer la declaración de fe. Si usted no lo ha hecho y se muere, no importa que usted sea el presidente de Estados Unidos, no importa que usted sea el presidente de Rusia, no importa que usted sea el señor de la carnicería, no importa que usted sea el señor que vende dulces en la esquina de un colegio, de la puerta de un colegio, no importa qué rango, raza, pueblo o color o nación sea usted, pero usted se va para el infierno. ¿Qué tenemos y qué debemos de hacer? Eso, lo que Jeremías hacía, es lo que yo estoy haciendo en este momento, advirtiéndole que su formalismo religioso o su ritual religioso de pensamiento, obra o dicho no lo salva a usted. Jeremías era conocido y es conocido más que todo por profetizar el nuevo pacto de Cristo. Escrito está en Jeremías 31. Ahora, permítame recordarle, y es lo que yo estoy profetizando, siguiendo el ejemplo del profeta Jeremías, y es profetizando un nuevo pacto, las promesas de Jesús cumplidas en cada uno de nosotros. Por eso es que le hago un llamado
nuevamente a la conversión, al arrepentimiento, a la confesión y a nacer de nuevo. Por medio de sus escritos vemos en Jeremías claramente en Jesús se cumplen las promesas hechas a Moisés, a Abraham y a David. Su libro, el libro de Jeremías, termina narrando el cautiverio del pueblo, su sufrimiento durante el cumplimiento de las profecías que él mismo, como lo hago yo, estoy proclamando. La protección de todos aquellos que estamos decididos a humillarnos, a arrepentirnos, a confesar nuestros pecados únicamente ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, a abandonar nuestra mala conducta y hacer la declaración de fe que es nacer de nuevo. Yo no sé, sin duda alguna, damas y caballeros que me escuchan, si ustedes no habrán podido, se lo digo con mucha humildad y con mucho respeto, si ustedes habrán notado y podido analizar cómo anda la población mundial en este momento. A principios o en las primeras décadas o años del siglo XIX hubo una gran pandemia, me parece que llamó la gripe española en el siglo pasado, donde mató más o menos, mal contados, 50 millones de personas. Ahora en este nuevo, eso fue en el siglo pasado, en el siglo en que estamos, en el siglo XX, vemos cómo surge de repente un virus que es lo que llaman el COVID-19, que es bien conocido por todo el planeta Tierra. Me refiero por todos los habitantes del planeta Tierra. Y ese virus está acabando gradualmente todos los días con una porción muy mínima de la población mundial. Y vemos cómo los informativos nos dan a saber hoy lo que primero tú escuchas en un informativo, en el transcurso del informativo es una estadística, cuántos murieron hoy y cuántos siguen contagiados por este virus. Pero las personas se han enfrascado en eso y viendo que la mortandad está tan de moda, tan actualizada, que las personas están preocupadas solamente y únicamente, déjenme decirles esto, están preocupadas solamente por una vacuna, están preocupadas solamente por el dinero, están preocupadas solamente cómo solucionar este problema de la pandemia, pero no están oyendo y no están viendo que la finalidad de esta pandemia es causar la muerte al mayor número de personas que la pandemia tenga la oportunidad de acabar, porque ahí es donde está el misterio y el desarrollo, el conocimiento espiritual de este sermón. Así como está establecido que el ser humano muera una sola vez y después venga el juicio, ahí es donde yo quiero entrar, a ese núcleo. Nos estamos preparando, desde que nacemos nos preparan para vivir cómodamente. Amén, eso está muy bien. Y después de que un niño vive cómodamente, por así decirlo, empieza una etapa de desarrollo intelectualmente, de comportamiento y académico, hasta que llega a determinada hora, determinado año, en que ya el niño termina su carrera. ¿Qué carrera? Como abogado, como médico, como fisiculturista, como sociólogo, etcétera, etcétera. Cualquier cantidad de profesiones que hay. Pero es que resulta que esas profesiones, ninguna de esas profesiones, como lo decía hace un momento, ninguno, ni nada de esas cosas lo lleva a usted después de muerto a gozar de una vida eterna. Ninguna de esas profesiones lo lleva a usted a librarse del infierno. Vuelvo y le repito, sé que repito mucho, pero es que necesitamos repetir para que puedan entender lo que ven y lo que oyen. No hay nada más importante en la historia de supervivencia, de existencia del ser humano, se lo repito por quinta vez,
humillarnos, arrepentirnos, confesar nuestro pecado, abandonar nuestra mala conducta y hacer la declaración de fe. No existe nada más importante. Yo soy de los que piensan que sin abandonar aquello, no dejar de hacer esto, sin abandonar la parte académica, yo pienso y estoy seguro que el mayor éxito de un ser humano, de una familia, empieza por enseñarle al hijo desde muy pequeño a que él es nacido, es concebido y nacido para servirle a Dios, no para servirle al mundo. Y esa es una de las causas por las cuales el mundo está atravesando, por la situación en que estamos atravesando, inmoralidad sexual, la violación, el incumplimiento de todos los mandamientos, porque dejamos y permitimos que entrara una información falsa, negativa, producida y dirigida por fuerzas oscuras, dirigidas por un jefe que es el maligno. Y ahí está funcionando todo el mundo. Esta cuestión de ser pastores es solamente por ahí para los más viejos, para los más anticuados. Y si sale un pastor joven, dice el mundo, lo perdimos. Tienen razón, lo perdieron. Porque cuando se educa a un niño a ser pastor, a servirle a Dios en las cosas, en la obra universal de Él, aquí en el planeta Tierra, la persona dice, ay, perdimos a fulanito de tal. He escuchado muchas veces cómo muchas personas se reúnen en familia, o tengo la oportunidad en muchas consejerías de escuchar a personas que dicen, ay, fue que fulanito de tal, el doctor fulano de tal, el señor fulano de tal, la señora fulana de tal, se volvió evangélica. Qué pesar, ¿no es cierto? Ya la perdimos. Claro que la perdieron, porque una persona que se convierta al cristianismo en una verdadera obediencia, el mundo la perdió. Tengan la plena seguridad. ¿A qué concluimos? ¿A qué concluimos? No, ¿a qué quiero llegar con esto? Que desde hoy, desde este momento, voy a empezar a mostrarles a ustedes como se los prometí en sermones pasados. Está en nuestra página web, aquí descrita en pantalla, y la pueden encontrar a través de todas las redes sociales disponibles, como está escrito acá. Amén. Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrarles a ustedes en este momento y a continuación de este momento? No los estoy acusando a ustedes de que todo el mundo se va a ir para el infierno. La Biblia lo dice, yo no. Yo lo único que hago es lo que hizo el profeta Jeremías, lo que hizo el profeta Isaías, lo que hizo el profeta Daniel, lo que dijo el profeta Ezequiel. Pero en este momento nos vamos a enfocar más en el profeta Jeremías. El profeta Jeremías existió, vivió, nació, creció, se desarrolló en una cultura. El profeta Jeremías creció en una cultura el papá de él era sacerdote en ese entonces. Y entonces, ¿qué hace el profeta Jeremías? Sigue los pasos del papá de él, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A él le tocó oficiar, ministrar en el pueblo, para el pueblo de Dios en ese entonces, y él recibió una revelación que es la que tenemos. Él la recibió a través del Espíritu Santo. Nosotros también, los pastores presentes, la recibimos a través del Espíritu Santo en la Biblia. A nosotros la revelación nos llega es por la Biblia, porque no es solamente lo que está escrito, sino que a medida que uno se dispone y se propone a servirle a nuestro Padre Celestial Jehová, Dios Señor Creador y Padre nuestro, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él nuestro Dios, Señor y Salvador nuestro, por medio del Espíritu Santo, no solamente leyendo uno obtiene la información, leyendo y estudiando la palabra de Dios, se nos da la revelación. Amén. Y la revelación no es sino otra cosa que el Espíritu Santo enseñándonos por qué el pueblo, toda la población entera, están sufriendo como se está sufriendo, con enfermedades, con plagas, con pestes. Y es por eso,
porque nos acostumbraron, y está acostumbrada la población mundial, a que es pura religiosidad. Es lo que a mí me enseñaron, es lo que fulano de tal me dijo que hiciera, porque es que en tal libro dice esto, porque es que en tal libro dice aquello, y es que Dios es amor. Y con ese cuentico de amor me vino a mí una persona hace muchos días, antes de la pandemia, a la iglesia, y me decía: pastor, es que Dios es amor. Y como Dios es amor, yo no sé ustedes por qué tienen tanto a contra de nosotros que nos amamos. Y le decía: mire, es que yo no conozco ninguna iglesia que esté a contra de la inmoralidad sexual. Yo no conozco ninguna iglesia. Si la hay, yo no sé, pero yo no conozco. Y mucho menos esta iglesia. Esta iglesia no está a contra del amor, está a contra de la inmoralidad sexual. Me explico. Dios creó al hombre y a la mujer, sí, pero para que los dos formen una sola carne y formen un hogar y tengan hijos. Y dice la santa palabra de Dios: crecedos y multiplicados. Un hombre con otro hombre no se puede multiplicar para desarrollar una familia genética. Y en ninguna parte de la Biblia dice, al menos que yo sepa, que un hombre puede casarse con otro hombre o una mujer con otra mujer y tener hijos. Yo no he visto en los 20 años que llevo estudiando la santa palabra de Dios y que llevo predicando 18 años, yo no he visto ni he sabido en ninguno de los anales de la historia, en ninguna cultura del mundo, que un hombre tenga un hijo por cuenta de él. Naturalmente, tiene que ser adoptado, y eso no es de Dios. Pero es que esto no es solamente para la inmoralidad sexual, esto no es para aquellos del mismo sexo, esto es para el mentiroso, para el señor ladrón, para el señor al que soborna. Esto es para todo mundo. Y todo mundo anda en un desborde de transarse en el uno al otro, de engañarse, de robarse, de mentirse, de atacarse. ¿Pero por qué? Porque no hemos estado cumpliendo allá el mundo la voluntad de Dios. Siempre pensamos, allá el mundo siempre piensa que es lo que les parece, lo que quieren, lo que puede ser, lo que tal vez, que yo esto, que yo aquello, porque Dios es amor. Y bajo esa figura religiosa, de religiosidad, es por la cual anda el mundo. Nosotros debemos de venir a la Biblia y preguntarle a Dios Padre, a través de su amado Hijo, por medio del Espíritu Santo, qué es lo que nosotros necesitamos para librarnos de esa pandemia, para librarnos de esta angustia tan desesperante, tan terrible que hay en el mundo. Y eso es lo que quiere el enemigo, como tú lo quieras llamar, que la Biblia lo llama Satanás, el diablo, el engañador, el adversario. Eso es lo que quiere, que estén muriendo personas todos los días, fuera de lo normal, y que no tengan conocimiento de la palabra de Dios. Porque hay muchas personas, yo veo, mire, sígame con harto cuidado, yo veo cómo en estos días, déjeme recordar, en estos días estaba en alguna parte y de pronto vi que un señor se bajó, no lo conozco, se bajó de un taxi y hizo esto. Y yo dije, este señor nunca va a parar de hacer eso. Y no menos de 7 veces se hizo así. Por Dios, eso no salva. ¿Y sabe para qué lo hace? Es que para que les vaya bien en la vida, para que les vaya bien en ese día. Esto no salva, eso no es bíblico. Ni esto tampoco, eso no es bíblico. Entonces las personas han cogido unas culturas y las han incorporado a la vida cotidiana, creyendo que eso es lo que le va a ir bien. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia? Y está escrito en Josué 1, del 6 al 10. En la Biblia usted encuentra en Josué 1, del 6 al 10, la siguiente profecía, resumida en 3 frases. Solo así tendrás éxito.
¿Y cómo se tiene éxito? Como lo dice el libro de Josué, capítulo 1, versículos 6 al 10. Solo te pido que te esfuerces y ser valiente. Medita el libro de la ley. Este es el libro de la ley, la santa palabra de Dios, de día y de noche. Y mire qué promesa tan linda tiene mi Dios para nosotros cuando tú meditas el libro, cuando te levantas, cuando terminas tu trabajo, cuando descansas, de día y de noche. ¿Sabe cuál es la promesa que hay? Solo así tendrás éxito. Tú no tienes éxito llegando del trabajo y colocándote a jugar con una maquinita de balas ni de esas cosas, porque muchos cuando llegan del trabajo, conozco y me he dado cuenta que lo primero que llegan es a jugar con armas dentro de un portátil o dentro de un aparato. Otros llegan a ver pornografía, otros llegan a ver noticias amarillistas, sangrientas. Eso no produce nada, eso no edifica nada. Otros llegan a ver cómo pueden conquistar a las personas, cómo tratan de darle gusto a sus parejas, a sus esposos, a sus esposas, sin antes haber tocado o meditado en el libro de la ley. Porque es que esa es otra parte. Hoy en día las personas están tan agobiadas por las cosas del mundo, están tan saturadas por las cosas del mundo, que estas personas piensan que la felicidad de ellas está en su compañero de turno o en su compañera de turno de convivencia. Las personas creen que la felicidad de ellas está en su esposo o en su esposa. Las personas creen que la felicidad de ellos está en obtener ganancias ilícitas. Las personas creen que la felicidad de ellos es llegar a la casa y estar en familia y ponerse a jugar parques, naipes, cartas o a ver una película de violencia. Ellos creen que esa es la felicidad. Y quiere que les diga una cosa: ¿sabe dónde está la felicidad del ser humano? ¿Sabe dónde y quién la puede proporcionar? Solamente Cristo Jesús. Tu esposa a ti no te hace feliz, ni tu hijo, ni tu empresa, ni tus negocios, nada te hace feliz. A ti solamente te hace feliz ir a un encuentro personal todos los días, desde que te levantas, cuando te acuestas, de día y de noche, con Cristo Jesús en la intimidad de tu corazón. Es donde tú encuentras felicidad. Tú no encuentras felicidad en una persona, en tu compañero. Y déjeme decirle una cosa: si tú no eres casada o no eres casado, tú no tienes felicidad con tu compañero, ni tú tienes felicidad con tu compañera. ¿Sabe qué es lo que tú encuentras con ella o con él? Satisfacción y una tranquilidad momentánea, pero con una esclavitud al pecado, y eso no es de Dios. Por eso yo insisto y persisto que si una persona está viviendo en unión libre o una persona está en adulterio, esas personas viven esclavizadas del pecado, de la fornicación, del adulterio, se están engañando a sí mismas y están firmando un vale en blanco. Entonces no pretendan ustedes que ustedes van a vivir en paz toda la vida viviendo en fornicación y en adulterio. No pretendan ustedes que van a vivir bien toda la vida sin pagar un costo muy alto, transando, mintiendo, engañando, estafando, cometiendo adulterio, cometiendo fornicación. Y ahí es donde surge la cuenta de cobro de Satanás, cuando una persona ha vivido tanto tiempo con un hombre o con una mujer sin casarse. Cuando una persona, siendo casada, sea hombre o mujer, se está viendo con el otro. O cuando una persona está robando a su prójimo, o cuando una persona está mintiendo. Ahí después es que vienen los dolores de cabeza,
¿Por qué estoy así? No me siento bien, me siento preocupado, me siento angustiado, me siento desesperado, quiero suicidarme. Y ahí tiene el caso. La tasa de suicidios en el mundo, a nivel mundial, se ha incrementado de una forma de sobremanera, porque eso es lo que quiere el demonio, que usted se muera sin haber recibido a Cristo Jesús, que usted se muera. Porque es que muchas personas creen que creyendo en Cristo Jesús ya son salvos. Uno debe de creer y es salvo, pero también al mismo tiempo debe obedecer los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme darles un ejemplo. Uno muchas veces le pregunta a las personas, ¿usted cree en Dios? Ay, pastor, yo. Eso no me pregunta, pastor. Ah, bueno. Si usted cree en Dios, a mí me parece fabuloso. ¿Usted le cumple a Dios? Pastor, ¿y quién le cumple? Y le digo yo, no es quién le cumple. La pregunta mía es, ¿usted le cumple a Dios? Entonces las personas dicen, ay, pues pastor, no del todo. Déjenme darles una cita bíblica. ¿Cómo sabemos? Escrito está en Primera de Juan 2, versículo 3. Y dice así, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? ¿Quiere saber? Si obedecemos sus mandamientos. Estamos en Primera de Juan, versículo 3 y versículo 4. Les leo el versículo 3. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El versículo 4 a continuación. El que afirma que lo conoce, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Entonces una persona que no conoce a Dios no lo ama. Y cuando yo hago la pregunta, ¿usted ama a Dios? Me dicen que sí y no cumplen los mandamientos. Y casualmente son aquellas personas entre muchas que dicen que aman a Dios y viven en fornicación. Son las mismas personas que cometen adulterio. Son las mismas personas que están casadas y están viéndose con el fulano o la sutana. Y son muchas personas, los cristianos, que han abandonado a Dios y dicen que aman a Dios. Y son muchas las personas que creen, porque van a misa cada 8 días o porque creen que van a una iglesia cristiana 2 veces por semana, que eso los hace salvos. Eso no los hace salvo. A uno lo que lo hace salvo es sencillamente 5 pasos. Por 6ª vez se lo repito. Primero, humillarnos, arrepentirnos, confesar nuestro pecado, abandonar nuestra mala conducta y hacer la declaración de fe. Muy independiente si usted va a una iglesia cristiana o católica, muy independiente de eso, muy independientemente de que usted sea el presidente de los Estados Unidos, muy independientemente de que usted sea el presidente de Rusia. Conozco a muchas personas que viven pensando y diciendo que la salvación no se pierde. Ese es otro puntico el cual vamos a tratar a continuación. Entonces, para concluir este sermón, permítame decirle, la población mundial, pero gran parte de la población mundial desconoce que existe un infierno. Les conviene pensar y creer que existe un cielo. Y les conviene pensar y creer que cuando se mueren se van a un cielo. Eso es mentiras. ¿Saben por qué? Porque si una persona que es cristiana y ha nacido de nuevo, ha hecho los 5 pasos y sigue pecando, esa persona no va al cielo. Y yo se los voy a probar. Yo no, la santa palabra de Dios. Y quiero decirles otra cosa, que una persona que muera y no se haya confesado y arrepentido va al infierno. Entonces empecemos por estudiar, por conocer la siguiente información. ¿Existe el cielo? Sí. ¿Existe el infierno? Sí. Porque hay personas que me dicen a mí, pastor, usted que predica tanto del infierno, y cuénteme una cosa, ¿y quién ha ido al infierno y vuelva a vivir para que diga que el infierno sí existe? ¿Sabe qué le digo yo a esa persona? Perdón,
¿Usted cree en Cristo Jesús? Pastor, yo creo en Cristo Jesús. Bien. ¿Usted cree que Él vino y murió? Claro, pastor, eso lo sabe todo mundo. Entonces yo digo, ¿y usted no sabe quién ha ido al infierno y ha vuelto para que podamos saber de que existe el infierno? Pastor, no ha ido nadie. Entonces, ¿sabe qué es lo que yo le respondo a esa persona? Aquí hay un mentiroso. O es nuestro Señor Jesucristo el mentiroso, o es usted. Porque si alguien fue al infierno y alguien ha predicado sobre el infierno, ha sido nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia usted encuentra 162 citas bíblicas y 69 de ellas tratan del infierno. ¿Y sabe quién las dijo? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo murió y tuvo que bajar al infierno a predicar en el seno de Abraham tuvo que bajar a predicar a los que estaban en el seno de Abraham, para que pudieran ser libres y llevarse a los cautivos contra su voluntad, llevarlos al cielo. A continuación voy a exponer en cámaras el siguiente sermón. La existencia del infierno es una realidad, y esa realidad nos la hace saber, esa verdad nos la hace saber nuestro Señor Jesucristo. Y quiero tocar a profundidad, pero a profundidad, aunque ya lo había hecho anteriormente, hace 6 meses, 8, 10 meses, ya lo había tocado, pero ahora lo voy a tocar con más propiedad, con más profundidad, para darle a saber a todas aquellas personas que piensan, ay, es que Dios es amor, Dios no manda a nadie al infierno, pastor. Pues Dios no manda a nadie, usted solito se va para allá si no le cumple. Hay otros que me dicen, es que la bondad y la misericordia de mi Dios es muy grande, sin duda alguna, pero desconoce algo que dice la Biblia. En Gálatas 6:7 nos dice, de Dios nadie se burla, el que cosecha para sembrarla sobre la naturaleza pecaminosa, de la cosecha pecaminosa obtendrá destrucción. ¿Y cuál es la destrucción? Ir al infierno cuando se muera. Pero también nos da una promesa muy grande, pero el que cosecha en el Espíritu de Dios, cosecha y recoge vida eterna en abundancia. ¿Qué tenemos aquí? La Biblia está plagada, llena de profecías sobre una existencia real del infierno, y está llena de una bendición en el cielo, en la vida eterna. Y solo aquí tenemos esto, sencillamente, observen esto: nazco, vivo, me reproduzco durante 80 o 100 o 90 años. Luego muero y tengo un sitio de dos de llegada, el infierno o el cielo. ¿Dónde está el misterio? Saber cómo ando estos 80 o 100 años. ¿Usted está andando bien en los caminos de Dios? ¿Usted es de los que piensa que porque hizo un hospital y sigue viviendo en fornicación se va a salvar? No, porque la salvación no es por obra, la salvación es por gracia. Hoy en día el mundo anda agobiado, hombres dejando las mujeres dejando a los hombres porque se van con otro. El mundo anda en una vanidad desbordada, el mundo anda en un afán por el dinero, el mundo en este momento anda en un afán por una vacuna, y mientras no se saque esa vacuna la gente se está muriendo. Le hago una pregunta a usted hoy: ¿usted cree que si se muere ahora, por cualquier situación, usted se va a ir al cielo o al infierno? Si usted no ha nacido de nuevo y no ha hecho los 5 pasos, usted no va al cielo, usted va al infierno. Y está de moda, como siempre lo ha estado, y más aún, la muerte. Hoy la moda es saber cuántos murieron ayer, cuántos murieron anoche. Ven, en tal país murieron tantos más. La pregunta mía: ¿esas personas dónde están? ¿Se prepararon para morir? ¿Se prepararon en el camino de la vida para agradar a Dios, para cuando mueran vayan al cielo? Esa es la pregunta del millón. Si lo hicieron, bravo, qué felicidad tan grande, porque qué dicha tan grande morir en la presencia de Cristo Jesús. Qué desgracia tan grande morir en la presencia y en la actividad del pecado. A continuación, ¿existe el infierno? ¿Dónde queda y qué nos pasa allá? ¿O qué les pasa a las personas que mueren? En un momento continuaremos la existencia del infierno. Muchas gracias.